me captó y ahí donde morí, tenuit nunc partenunque. Ahora estoy en el cementerio de Nápoles. Porque esto era la historia de Publio Virgilio Marone, una historia que representa la cultura romana de la época. Ahora, ¿por qué Dante elige Virgilio? No los dirá la doctora Cattoni, porque podía elegir también otros de otros referentes de la grande, enorme cultura romana. Pero yo pienso que este hombre es un hombre globalizado. Como era un hombre globalizado, Dante Alighieri. Dante Alighieri es el símbolo del Evo Medio, donde todo es un único, donde no hay diferencia. Abajo de Dios somos todos iguales. Aunque hay un rey, que es la luna, que refleja el sol, que es Dios, aunque hay un sistema jerárquico, pero al final los mejores lo vamos a encontrar en el infierno de Dante. Dice Dante en un cierto momento de la comedia. Por lo tanto, yo creo que eso es muy interesante, muy actual lo que estamos haciendo nosotros. Podríamos haber tomado el paraíso, el infierno, o el purgatorio, pero empezamos del infierno. El infierno es nuestra humanidad. El infierno es la pandemia, el infierno es el COVID-19, el infierno es este momento duro, pero sabemos que al final hay una salida. Y creo que tenemos que estar acompañados no por un representante de nuestra sociedad, que la podemos llamar cristiana o hebraica o también occidental, sino por un hombre pagano que representaba el poder y la época de aquel tiempo. Infatti, siempre nel mismo tumba, además de lo que yo conté, después dice que él canta los pastos, las praderas y los jefes y los conducteros, las personas que son líderes en una sociedad. En el mundo agrícola militar de Roma, esto era el símbolo de todo. Bueno, continuamos con nuestro camino. Ojalá que tengamos la pasión de leer por lo menos el infierno de Dante, si es posible en italiano, si no es posible en una de las buenas traducciones que hay, algunas buenas, otras no, y sobre todo dejémonos guiar por nuestra Virgilio de hoy, que es la doctora Silvia Cattoni. Silvia, a vos. Bueno, muchas gracias, Cesare. Veo que hoy somos bastante más y espero estar a la altura de sus expectativas. Vamos a comenzar, antes de que yo empiece a explayarme por estos puntos que ha presentado Cesare de una manera sintética, pero general, me gustaría que entráramos en clima escuchando a Vittorio Gassman recitar el canto 1, el primer canto de la Divina Comedia, por supuesto en italiano, si ustedes tienen traducciones para seguir, pero para entrar en clima y concentrarnos. Luego yo voy a explicar el sentido de este canto en la obra en general y lo que en este canto es fundamental, que es el inicio de la relación entre Dante y Virgilio. Una relación que se extiende a lo largo de todo el paraíso y de todo el purgatorio, pero que nace en el canto 1. Entonces, para ver cuáles son las motivaciones de ese encuentro, los sentidos que ese encuentro establece, es que voy a explicar las partes fundamentales del canto 1 y si el tiempo alcanza me extenderé al canto 2 y 3 también para decir algunas cosas. La idea de esta lectura Dantis, que es una lectura del infierno, como ya explicamos y como ustedes saben, es, porque como todos saben la Divina Comedia es infinita, detenernos sobre todo en
algunas figuras dantescas, algunas figuras poéticas del infierno que valen la pena analizar y recordar con mayor densidad en nuestra memoria. Bien, entonces, para comenzar ya, escuchamos la lectura que hace Vittorio Gassman del canto primero. Bien, avísenme por favor si pueden ver mi pantalla. Todavía no, pero demora un ratito siempre. A ver. ¿Puedo compartir yo si no? Minuto 4:42. Bien, ¿están viendo? ¿Está Sí. bien? Perfecto. ¿Se escucha? Nel mezzo del ¿Podrías cammino agrandar di toda la nostra pantalla, por favor? Gracias. vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara, che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei
la speranza dell'altezza. E quale è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva là, dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali al dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume. Risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E ha natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Urialo, e Turno, e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti ch'alla seconda morte ciascun grida, e vedrai color che son contenti nel foco
perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle quai poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, acciò ch'io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Bien. Comparto ahora yo para empezar ya. Bueno, este es esto que acabamos de escuchar, que seguramente ya conocían, es el primer canto del infierno, pero como dijimos la clase pasada, el encuentro pasado, cuando nos referíamos a la estructura de la Divina Comedia, hicimos hincapié. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 muy sí. bien. Perfecto, Sí. ¿y se ve bien también la presentación? Yo, porque como no veo a nadie, estoy como perdida, pero si me Sí, sí, confirman. se ve Sí, bien. Perfecto. sí, sí, todo bien. Entonces, este primer canto, habíamos aclarado el encuentro pasado, que suma un canto más a los cantos que integran la cántica del infierno, los convierte en 34, funciona como prólogo, como proemio general de toda la obra. Y el canto 2, o sea, el canto sucesivo, es concretamente la introducción o el proemio al infierno. Esta cuestión estructural y técnica la tenemos que hacer para entender también mejor el sentido de este canto, ¿no? Recupero yo algunas ideas dichas la clase pasada, que la Divina Comedia fue escrita durante el exilio, que narra una experiencia autobiográfica muy vinculada a la vida de un hombre que participa en la historia, ¿no? Que incorpora en la obra un principio de realidad. Eso había sido una línea de sentido fundamental, y que ese principio de realidad estaba muy vinculado con ese principio laico que caracteriza el nacimiento de la literatura italiana a partir de esta realidad político-social que Italia tuvo de este florecimiento de las ciudades-estados y la lucha política encarnizada que se daba en esas pequeñas ciudades-estados. Y Florencia era una de ellas. La obra tiene un carácter enciclopédico, está hecha, recoge el saber de todo un tiempo, de toda la Edad Media, y por esta estructura rigurosamente ajustada, podemos pensar que está construida a imagen y semejanza de Dios, siguiendo, ¿no?, un modelo claramente medieval. Y la última idea que desarrollé, que me parece importante recuperar, porque también conforma una línea a lo largo de toda la tradición literaria italiana, es el diálogo con los muertos, el valor que esta idea
que este motivo tiene dentro de la literatura italiana. Y dijimos que en este caso el diálogo con los muertos se recuperaba a partir de la memoria de Dante en un valor positivo. La palabra de estos muertos con los que Dante se encuentra en el viaje tiene un valor. Es una palabra que sirve para ordenar, para pensar y para orientar el futuro. Con respecto al título, Divina Comedia, dijimos también que se llama comedia, o Dante definió su obra dentro del género comedia por el final feliz que tiene, ¿no? Este peregrino que alcanza después de su viaje por los reinos de ultratumba a ver la luz divina. Y este movimiento que lo lleva de la oscuridad a la luz es diferente al movimiento trágico que termina siempre de un modo fatal. Por esa razón, la obra está vinculada al género comedia. El epíteto divino fue puesto luego por Boccaccio, ¿no? Es muy importante pensar, ¿no?, este razonamiento de Dante al clasificar su obra como una comedia, ¿no? Porque en la tradición clásica estaban claramente divididos los estilos. El estilo alto o el estilo trágico, que correspondía a lo sublime, el estilo medio, que le correspondía a lo elegíaco, y el estilo bajo o cómico, que tenía que ver más con un registro humilde. Dante decide, con este gesto de escritura que lleva adelante con la Divina Comedia, romper esta jerarquía muy rigurosa que la tradición clásica sostenía, prescribía, y procede a una suerte de estética de la mezcla. Esto recuérdenlo porque es una de las características que hacen y que llevan a pensar en esa densidad lingüística que tiene la obra de Dante, que, como decía Auerbach, y como nosotros lo dijimos la semana pasada, el encuentro anterior, le permite expandir los límites de la lengua vulgar, ¿no?, del florentino. Y una lengua con una breve tradición literaria, sin embargo, que él puede llevar a límites no conocidos, poniendo en circulación dentro del texto una gran cantidad de registros. Entonces, primer acto de novedad que Dante fija con la escritura de la comedia es romper la jerarquía rígida de la tradición clásica, la jerarquía de estilos rígida de la tradición clásica. ¿Por qué? Porque para él no existe separación nítida entre lo bajo y lo alto. Y si no existe separación nítida entre lo bajo y lo alto, es porque Dante ha empezado ya a considerar, y de hecho incorpora ese elemento en su obra, la realidad. Esto es también fundamental, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando. Dante en la Divina Comedia describe su experiencia, la experiencia de un simple ser humano que puede, a través de un viaje, tener una experiencia sublime. ¿Cuál es la experiencia sublime? Llegar a la divinidad, poder ver el rostro de la divinidad. Un viaje que lo traslada desde lo bajo hacia lo alto, y desde lo alto él puede volver al mundo de los hombres para contar esa experiencia. Entonces, aquí ya hay una gran novedad y un elemento fundamental que ya marca un corte entre la tradición clásica tan valorada por Dante, como César decía, no por casualidad Virgilio es su guía. Sin embargo, esa tradición clásica es tomada, resignificada y leída a la luz de una nueva época, una época donde la realidad tiene un peso fundamental. La realidad no puede dejarse de lado.
ya voy a avanzar sobre esta idea y ustedes se van a ir dando cuenta a medida que avancemos. Bien, con respecto a la estructura, lo dije recién, esta división en 3 partes, en 3 cánticas, con 33 cantos. Bueno, los tercetos de rima encadenada y la idea del número 3, el número de la divinidad, este número simbólico en el cristianismo de tanto peso y tanto significado que rige el orden de la obra, ¿no? La obra sigue el modelo de un mundo ordenado y en ese sentido podemos pensar y podemos decir que la Divina Comedia es una metonimia, o sea, representa, es una parte de ese modelo de mundo ordenado. Es como si reprodujera la idea de mundo ordenado que es propia del pensamiento medieval y lo ofreciera en su estructura. Bien, yo he puesto aquí, pero esto sería bueno que no lo voy a explicar ahora porque nos llevaría mucho tiempo y nos saca de nuestro propósito, un esquema sobre la topografía infernal, ¿no? Un esquema que ustedes van a encontrar a disposición, o sea que ténganlo a mano porque nos va a servir para ir viendo ese recorrido que Dante hace. En este momento Dante está aquí, o sea, no ha empezado el descenso, pero fíjense dos cosas. Primero, que Dante está todavía en la superficie, no entró al cono invertido que conforma el infierno. Y tengan en cuenta que la topografía infernal se presenta como este cono invertido cerca de Jerusalén. No vemos las diapositivas. No se ve en la diapositiva. ¿Cómo que no? Sí, perdón, Silvia, en realidad se quedó fija la pantalla, ahí está, ahora sí. Ahora ¿Podrías sí, ponerlo en modo presentación porque se ve pequeño? Y lo había puesto en modo presentación. ¿Ahí? Tenés muy pequeño el porcentaje de la pantalla de la compu, está al 89, quizás sea eso. No, no está puesto en presentación, me parece. ¿O sí? Sí, veo que tiene señalizado el icono de presentación, pero está a lo mejor pequeña la Ahí pantalla. está. Nosotros tenemos que sí poner pantalla completa y fijar la pantalla obviamente en la presentación, no dejar ninguna barra lateral. ¿Ahí se ve? ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve ahora. Sí, ahora se ve bien, Silvia, gracias. Bien, entonces, explicaba que este cono invertido es digamos, el hueco que hizo el arcángel que cayó del cielo, según la cosmogonía cristiana, que es Lucifer, que está justamente ubicado en el fondo del infierno, ¿no? Y a lo largo de este cono, digamos, a medida que este cono desciende, vamos a ir encontrando los distintos cavidades que van a dar albergue a los distintos pecadores. Por ahora, digamos, estamos ubicados aquí, Dante está ubicado en esta parte, va a hacer este recorrido hasta llegar al río Queronte y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero les decía, es importante que ustedes tengan a mano este esquema para que no haga falta que yo lo explique cada vez, sino que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a los distintos lugares de la topografía infernal. Bien, entonces el canto 1, que es el canto que nos importa y que nos ocupa, porque es el canto donde se traba la relación con Virgilio, podemos decir que se divide o se estructura en las siguientes partes, ¿no? Una primera parte donde encontramos a Dante, como ustedes han podido advertir a partir de la lectura, a Dante perdido en una selva oscura. Un segundo momento en el que Dante se encuentra, intenta ascender la colina con rayos luminosos en su cima, intenta ascenderla y se encuentra con 3 fieras que le impiden el paso. En un tercer momento, Dante, cansado, asustado, agobiado,
advierte la presencia de Virgilio. Comienza un diálogo muy importante entre ellos dos. Virgilio le da una serie de consejos e incluso anuncia la profecía del Veltro, y luego se disponen ambos a iniciar el viaje de descenso que llevará a Dante a la salvación. En esta primera parte, entonces, vemos a Dante perdido en la selva oscura. Dante, hay dos cosas que quiero que ustedes adviertan en esta primera parte. Ya estamos aquí no en el Dante Alighieri de la vida real, estamos en el Dante peregrino, en el Dante personaje. Dante se construye a sí mismo como un personaje, un Dante peregrino que se pierde en una situación determinada. Esta es una clara alegoría, una figura típica de la literatura medieval que ayudaba, digamos, al entendimiento, donde un término tenía directamente con la imagen externa, selva oscura es la imagen externa, tenía un vínculo directo con un solo significado, pecado o crisis, ¿no es cierto? A diferencia del símbolo, que el símbolo siempre tiene un significado más abierto y más difuso. En el caso de la Edad Media, la alegoría era una figura literaria de gran uso porque ayudaba al entendimiento, y Dante la utiliza a lo largo de su comedia. Ese comienzo es un gran comienzo, ¿no? Donde el peregrino, que es Dante personaje, ya dejamos de lado la figura de Dante Alighieri, nos dice que está perdido en la mitad de su vida, ¿no? Está sumido en una gran crisis. La idea de la pérdida en la selva alude a la idea de una crisis. Y es muy importante la localización temporal que Dante hace, porque Dante dice en medio del camino de la vida. Algunas traducciones dicen de la vida, yo estoy usando traducción de Battistessa, la traducción de Aulicino dice de nuestra vida, el original dice de nuestra vida. Es importante esa palabra, ese posesivo, porque la palabra de Dante en medio del camino de nuestra vida, remite a una experiencia, a un mensaje que sirve para toda la humanidad, ¿no? Es la experiencia de él, pero es también un mensaje para todos. Entonces, el inicio de la comedia se da in media res. Quiere decir que no sabemos cómo, pero Dante ya está perdido y ya está en esta situación de crisis. Esa es una idea que hay que considerar. La localización temporal es otra idea que hay que considerar porque, como ustedes saben, la localización temporal inscribe el hecho en la historia. En la mitad de mi vida, o sea, si Dante nació en 1275, se suponía que los hombres aproximadamente en la época de él vivían 70 años, la mitad de la vida aproximadamente entre los 30 y 35 años. Y además, ese correspondía al año del jubileo. Es muy importante esa localización temporal. Entonces, lo decía recién justamente porque permite que la historia se instale en el texto. Creo que hay algunos micrófonos prendidos que si los pueden apagar sería bueno, así no hay acople. La otra idea que hay que considerar también en este inicio es que Dante presenta la vida como viaje. Esta es una metáfora medieval muy importante, ¿no? Porque nos va a remitir a dos ideas. Por un lado, a la idea de ficción, de esta metáfora medieval que indica que esa vida como viaje nos va a presentar una serie de aventuras. Entonces ya hay acá una idea de narración, de ficción que se instala, ¿no? Esto es una literatura, esta es una idea que nos acerca ya más a la literatura moderna. Ustedes saben que si bien Dante es un autor medieval,
ya empieza a despegarse, se despega de la tradición clásica y empieza ya a tender hilos y puentes con la modernidad. Entonces, la vida como viaje es una sucesión de aventuras y nos advierte ya que esta obra suya es una suerte de épica, una épica personal. Atiendan esa palabra porque Virgilio nos remite sin duda a la gran épica romana, a la Eneida, pero además por la sucesión de aventuras. O sea que en este viaje Dante nos va a presentar una serie de aventuras. Y surge aquí también un tercer elemento importante de carácter literario, que es el carácter autobiográfico que tiene el poema, ¿no? Dante se construye como personaje. Ya lo había hecho antes en la Vita Nuova. Él relataba ahí una experiencia personal, pero era una experiencia sumida en un ámbito, si ustedes quieren, más privado. La Divina Comedia fija ese yo en el espacio público. Lo fija Dante en el espacio público. Y ese es otro elemento, otra novedad que debemos considerar. Bien, entonces, la alegoría es un recurso que se presenta en varias oportunidades en el canto, la alegoría de la selva oscura o del bosque, la alegoría de las fieras, que ya las vamos a ver, el propio Virgilio conforma una alegoría, la alegoría de la razón, pero la alegoría sirve entonces para que nosotros lo pensemos a Dante perdido en esta selva oscura. Sabe que quiere salir de ella, él sabe que no quiere estar ahí, pero no sabe cómo, tampoco sabe cómo llegó. Ahora, lo que sí sabe es que quiere salir. Atiendan estos aspectos, ¿no? Porque un Dante que no sabe cómo llegó, pero que sí quiere salir, es un personaje que ya nos está abriendo un campo propio del personaje que tiene que ver con la voluntad. Ya me voy a referir a eso más adelante. Por lo pronto, sintetizo aquí diciendo que el peregrino está atrapado en lo que llamamos un tiempo diacrónico, o sea, su tiempo personal, el tiempo de los eventos diarios, cotidianos, pero al mismo tiempo ese peregrino es como si pudiera asumir también una perspectiva omnisciente y contarnos todos los sucesos. Es como si fuera personaje y narrador omnisciente al mismo tiempo, ¿no? Hay un juego ahí, casi como irónico, de diacronía y sincronía que Dante maneja bien y que uno lo lee sobre todo entre los versos 4 y 9. En el verso 22, y como quien con afanoso aliento, si del piélago sale a la ribera, se vuelve al agua peligrosa y mira, así mi alma, que aún huía espantada, volvióse atrás a remirar el paso que no dejó jamás a nadie vivo. Esta es otra imagen importante, yo me estoy refiriendo a elementos desde el punto de vista literario, que aluden a un naufragio. La imagen del naufragio es una imagen recurrente en otras épicas, ¿no? Estaba también en Virgilio, ¿no? Las épicas comienzan generalmente con una situación de naufragio. Y Dante la repite esa situación ahí, lo presenta. Y la idea del monte iluminado, de la colina iluminada, que es esta colina a la que este monte al que él quiere ascender porque ve las luces, ve estos rayos de sol que lo iluminan en la cima, es una imagen propia de la tradición neoplatónica que alude al vuelo de la mente, ¿no? A la experiencia mental, al conocimiento como experiencia mental. Pero es algo que Dante no puede hacer. O sea, por alguna razón Dante intenta esa ascensión y ese tipo de conocimiento, o sea, llegar a ver
la divinidad no la puede hacer. ¿Por qué? Porque vienen las fieras y le impiden el viaje, le impiden el ascenso. La idea del cuerpo que Dante presenta en esta primera parte y a la que alude a través de la idea del naufragio y del cuerpo cansado es otro elemento que ayuda a fijar la historicidad, esa historicidad que atraviesa todo el poema, toda la Divina Comedia, y que en este caso irreductible a uno mismo, ¿no? Es la historicidad del cuerpo, es la historicidad de la vida personal, es la historicidad que permite pensar la realidad humana a partir de dos elementos fundamentales, las pasiones y la propia voluntad. Pasión y voluntad son dos contrapuntos que acompañan el viaje de Dante y que va a ser justamente Virgilio, el guía, el maestro, la alegoría de la razón, quien va a encargarse de equilibrar, ¿no? Porque si por Dante solo fuera, más de una vez no, siente que no puede seguir, que quiere pero no puede, o sea que le falla la voluntad. Las pasiones muchas veces lo turban a lo largo de este viaje. El diálogo con los distintos pecadores, el encuentro con figuras que lo conmueven profundamente, lo turban y a veces Dante se desmaya y no puede seguir. Y ahí para eso está Virgilio, ¿no? Virgilio encarna la figura del guía, del maestro, y que tiene esa fuerza y que puede justamente ocupar ese lugar porque goza de la admiración y del sumo respeto que Dante tiene hacia él. Decía recién que la imagen del monte iluminado, la colina iluminada a la cual Dante quiere ascender y no puede, es una imagen neoplatónica, ¿no? Una imagen neoplatónica propia de la antigüedad clásica que alude a una aventura intelectual que los neoplatónicos o que los filósofos que sucedieron a los neoplatónicos. ¿Se encendió un micrófono? Perdón de eso, Yamile, te está queriendo hablar Silvia porque sigue bloqueada la segunda filmina del cono que nos presentaste. Algo sucede cuando las querés pasar. Ah, y no sé entonces cómo se hace. ¿Ahí? Ahí se ve la de Dante perdido en la selva oscura. Dante perdido en la selva oscura, cuerpo, Sí. todo esto sí. Sí, ahora Bien. recién se está cambiando. Ah, y no sé por qué cuando la pongo en modo presentación se traba. Cuando las tilda desde el costado y elige la diapositiva por número, ahí se ven. Cuando las pasa como presentación, Sí. no se ven. Bueno, ¿la paso así o Sí. prefieren? Bueno, la paso así, entonces lo dejo así. Bien, entonces, decía que el hecho de que Dante no pueda ascender solo esa colina y no pueda llegar al conocimiento solo, es ya una marca, una diferencia entre la concepción del conocimiento clásico, neoplatónico, y las nuevas formas la nueva forma de entendimiento que Dante propone. Entonces, esa forma de conocimiento que Dante propone y que Dante entiende como posible, es el conocimiento que incorpora lo real. Y es esa la gran novedad que presenta la Divina Comedia, ¿no? Esa capacidad, sobre todo el infierno, esa capacidad de mímesis, de poder incorporar un mundo real a la obra. Eso ya lo estudió con profundidad Auerbach, pero uno lo puede ir rastreando en estos versos, ¿no es cierto? En relación directa a lo real está también, como decía yo recién, el problema de la voluntad. El conocimiento para Dante no es solamente un conocimiento intelectual, implica una relación con lo real. Y vincularse con lo real quiere decir hacer el viaje. No hace falta que se lo cuenten, lo tiene que experimentar en su propio cuerpo, tiene que vivir
las flaquezas de su voluntad o la fortaleza de su voluntad, y tiene que sentir las distintas pasiones que ese viaje le va despertando para que verdaderamente el conocimiento surta efecto. Por ejemplo, en la carta a los romanos, Pablo dice, el bien que hago y el bien que no hago, ¿no? Esta es una fuente importante de Dante para trabajar el tema de la voluntad en el canto primero. Pero el hecho de que Dante insista en la incorporación de lo real tiene que ver con que conocer el significado de la justicia no me hará justo. Hay que incluir la voluntad para ser justo. Entonces, hay un cambio de perspectiva aquí que tiene que ver con pensar que la realidad orienta el hacer del hombre. Eso, podríamos decir, está tratado en esa primera parte del canto primero, ¿no? Podemos hacer esta síntesis, o quédense ustedes con estas dos ideas. La cuestión de la voluntad, una voluntad que flaquea a veces, y la cuestión de lo real, ¿no? De la experiencia real. Dos cuestiones que van a justificar luego y le van a dar sentido a la relación con Virgilio. Viene luego esta secuencia destinada a las tres fieras, también tal vez una de las secuencias más conocidas del canto primero, ¿no? Cuando Dante quiere ascender y el leopardo, la lujuria, el león, la soberbia, la loba, la codicia, le impiden el paso, ¿no? Fieras que son, por supuesto, alegorías de pecados característicos que él veía en su época, en el poder político, en la iglesia, y que son también proyección de sus propios deseos. Hemos dicho que el peregrino se encuentra en un estado de crisis. Esa es la situación de la que tiene que salir. Pero solo él intenta una y otra vez ascender, y solo se da cuenta que no puede ir más arriba. Llega entonces la segunda parte del canto, que comienza precisamente en el verso 61 hasta el final, que corresponde al encuentro, a la aparición de Virgilio. ¿Quién es Virgilio? Como bien señaló Cesare, Virgilio es, entre todos los poetas, podría haber elegido a cualquier otro poeta, no sé si a cualquier otro, pero dentro de los poetas que él consideraba de la tradición clásica y sobre todo de la tradición clásica romana, Virgilio es el poeta supremo, ¿no? Virgilio es el autor de la Eneida, la gran épica de la fundación de Roma. Pero acá me gustaría hacer una breve digresión. No es cualquier épica. Ustedes saben que la épica es un género que en general acompaña el nacimiento de los pueblos, ¿no? Que cuenta el nacimiento de un pueblo. Es un relato fundacional. La épica siempre tiene ese valor, el valor de narrar la fundación de un pueblo y darle sentido a ese pueblo. Tiene un valor no solo documental, no solamente histórico, sino un valor identitario muy fuerte. En esos relatos los pueblos se reconocen. Y en general las épicas son de autor anónimo, porque justamente como están ubicadas en el origen de un tiempo remoto, ese autor no se conoce muy bien, o son varios, ¿no es cierto? No sabemos quién es el autor del Miocito, no sabemos tampoco quién es el autor de la Ilíada o la Odisea. Sí, Homero, pero ustedes saben que detrás de la figura homérica está todo el problema de la cuestión homérica, que significa cuántos Homeros escribieron la Eneida. En el caso de la... ¿cuántos Homeros escribieron, cuántos autores hubo en la escritura de la Ilíada y la Odisea? En el caso de la Eneida ocurre algo particular y distintivo. Es una épica que no se compone en el momento en que funda Roma con Rómulo y Remo. No ocurre ahí, en el principio de los tiempos. Ocurre justamente
bajo el imperio de Augusto, en la etapa imperial de Roma, donde ya había pasado Roma la etapa de la monarquía, la etapa de la república, la decadencia de la república, y Augusto, en su intento de ensalzar la historia romana, le encarga a Virgilio, un poeta reconocido, la escritura de la historia de Roma. Entonces, ya tenemos aquí dos diferencias fundamentales de la Eneida con respecto a otras épicas. Es una épica que nace fuera del tiempo estipulado para cualquier épica, o sea, es una épica que se compone cuando ese pueblo ya fue fundado y en una etapa bastante tardía, y es una épica de autor. O sea, no es una épica anónima. El hecho de que sea una épica de autor, y no cualquier autor, sino Virgilio, implica otra característica fundamental, que es una épica culta. Virgilio era un poeta dueño de un estilo. Entonces, la Eneida revela el estilo poético de Virgilio. Es un poema donde importan los sucesos narrados, y tienen por supuesto mucha importancia, pero importa también cómo fueron narrados. El carácter literario de esa épica es fundamental, que no lo tienen otras épicas. Y eso es lo que Dante reconoce en Virgilio cuando lo dice poeta supremo, ¿no? Reconozco tu estilo. Bien, entonces quería centrar un poco a Virgilio en esta historia para entender por qué alguien que se propone escribir una épica de su tiempo, un poema narrativo de gran envergadura como es la Divina Comedia, busca como modelo y como referencia a un poeta dueño de un estilo consagrado que perduró en el tiempo. No podía buscar a cualquier otro, tenía que ser un poeta supremo. Mientras retrocedía la hondonada ante los ojos, se me mostró alguien que en su largo callar parecía mudo. Largo callar, ¿no? Virgilio hacía mucho tiempo que no hablaba. Virgilio estaba en el infierno desde hacía siglos sin hablar. Y entonces aquí ocurre algo que es muy interesante considerar. Cuando lo vi en ese gran desierto, miserere de mí, le grité ansioso. Es la primera vez que una voz despierta el silencio de ese lugar. Es la voz de Dante, que le dice a Virgilio, apiádate de mí. Apiádate de mí que estoy cansado, que estoy asustado, que estoy en crisis, que estoy en una situación que no puedo controlar y de la que no puedo salir. Quien quiera que seas, sombra u hombre cierto. Una alusión clara al Salmo 51. Dante habla poco acá, y es lo primero que dice. Y Virgilio, me interesa a mí que ustedes escuchen estos tercetos en los que habla Virgilio. Respondió, no soy hombre, hombre fui. Y mis padres, los dos, fueron lombardos y mantuanos de patria uno y otro. Nací sub Julio, pero un poco tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, cuando los dioses eran falsos y mendaces. Poeta fui y canté al héroe justo, hijo de Anquises, que de Troya vino después de la soberbia que la soberbia Ilión ardiera. Fíjense lo que está diciendo Virgilio, ¿no? Virgilio está presentando en 3 tercetos una pequeña biografía. Fundamental esto, ¿no? En la lógica de Dante, esta inserción de una vida en un tiempo y en un espacio. Hace siglos que no hablo, pero cuando hablo y tengo que presentarme, hablo de mi linaje, quién fue, de quién soy hijo, cuál es mi procedencia, o sea, cuál es mi lugar de origen,
Esto es muy común en tantos otros personajes de la Divina Comedia, lo vamos a ver, Farinata, cuando lo reconoce a Dante y le dice, oh Toscano, lo reconoce por el acento y hace referencia a la procedencia. Y luego en el tercer terceto se refiere a las circunstancias de su vida terrenal, ¿no? Que vivió bajo el imperio de Subjulio, de Augusto, y que en esa época operó. Entonces, Virgilio es alguien que vivió en el mundo terrenal. Y esa experiencia terrenal que él presenta en esa pequeña biografía sucinta que da en 3 tercetos, le da sentido a su vida. La vida de Virgilio tiene sentido para Dante porque es una vida que parte de la experiencia real. Virgilio, es cierto, fue autor de la Eneida, ¿no? De la Eneida, este poema épico que narra las aventuras de Eneas, que después de la guerra de Troya, hijo de Anquises, llega con la misión de fundar Roma y debe sortear una serie de obstáculos, entre ellos la gran atracción y el gran amor a Dido, tan bien contado en el libro cuarto de la Eneida. Pero Virgilio es también autor de la Égloga 4. La Égloga 4 que es también, tal vez una de las églogas que escapa, a diferencia de las otras, del concepto bucólico, y es una égloga en la que se celebra el nacimiento de un niño, que no se identifica directamente, pero que habrá de acompañar el regreso de la Edad de Oro propia del reino de Saturno, que había profetizado la Sibila de Cumas. Este episodio de la Égloga 4 es muy importante también porque los cristianos veían en esta égloga el anuncio del cristianismo. Los cristianos leían en la Égloga 4 de Virgilio una suerte de profecía del mundo cristiano, ¿no? Entonces, los mismos autores cristianos leyeron estos versos de Virgilio como una suerte de profecía pagana que anunciaba ya el nacimiento de Cristo. Y entonces, por eso, Virgilio se convierte en un autor de culto, ¿no? También, o sea, es la Eneida, pero es la Égloga 4 que también refuerza esta idea cristiana que Dante quiere recuperar en él. Por supuesto que Virgilio no era cristiano, pero bueno, por eso dije yo recién, los cristianos veían en eso, leían esa égloga con una interpretación cristiana. Después que Virgilio se presenta o da su pequeña biografía en esos 3 tercetos, Virgilio le dice, mas tú, ¿por qué no te vuelves con tal pena? ¿Por qué no subes el dichoso monte, que es principio y razón de todo goce? Virgilio le está haciendo una pregunta un tanto didáctica a Dante, ¿no? Lo está un poco ya poniendo en tono, como diciendo, bueno, ¿por qué no lo haces? Y de alguna manera en esa pregunta él también se está poniendo como un maestro, ¿no? Está a través de este diálogo socrático tratando de que el mismo Dante encuentre la respuesta. Bueno, deja esa pregunta flotando y Dante ahora habla en los tercetos siguientes, que ya voy a leer, en los que reconoce a Virgilio como poeta y no como filósofo. Esto es otro punto que quiero señalar también cuando dice, luego, tú eres Virgilio, aquella fuente que expande de elocuencia tan gran río, le respondí con frente avergonzada. Fíjense, tú eres Virgilio, aquella fuente de elocuencia, en esa definición está la idea de estilo, ¿no? Que reconoce Dante en Virgilio, que expande como un gran río, o sea, esa fuerza
estilística inagotable. Le respondí avergonzado: Dante se siente menos que Virgilio. Oh, de los otros bates honra y lumbre, válgame el gran amor y el largo estudio que me han llevado a frecuentar tu libro. Tú eres mi maestro y mi autor, eres el solo de quien he tomado el bello estilo que me ha dado gloria. Bueno, a mí me parece que acá lo que podemos recordar como elemento importante de esta relación y que es original y propia de Dante, es que Dante cambia la interpretación clásica que hasta ahora se había hecho con respecto a Virgilio, porque en general Virgilio había sido reconocido en la antigüedad clásica y en algunos medievalistas como un filósofo neoplatónico, que había escrito un poema interpretado, o sea, la Eneida se interpretó como la metáfora del viaje del alma humana. En general la épica se interpretaba así en la tradición clásica, pero Dante, y esto recuérdenlo porque esto es lo que hace a la modernidad, a la vigencia y a la originalidad de Dante, cambia la interpretación de Virgilio y lo hace mostrándolo como poeta. ¿Por qué como poeta? Porque destaca justamente estos aspectos que conforman el carácter poético de un texto: el estilo y la ficción. Entonces reconoce esos aspectos. Dante reconoce a Virgilio como poeta. Es la primera vez que esto ocurre y es digno de destacar. Con este reconocimiento, entonces, Dante realiza también otra operación importante: reemplaza la filosofía por la poesía. Porque hasta ahora la filosofía había sido un poco el camino, la niña mimada, digamos, ¿no?, de los estudios medievales. La poesía en un segundo plano. Pero Dante, con esta operación, cree que la poesía es superior a la filosofía, que el lenguaje poético le posibilita mayor plasticidad para una nueva versión de la historia. Y por eso esa versión de la historia que Dante quiere hacer, la hace por medio de la poesía. Virgilio es poeta porque se ocupa, y esto lo dice Dante, pero es lo que está en relación al reconocimiento que hace Dante, de cuestiones contingentes. Entonces, poesía e historia se ocupan del mundo contingente y no del mundo universal y abstracto del que se ocupaban los poetas neoplatónicos. Ahí se produce un cambio importante, ¿no? Este es el gran cambio que Dante hace con la figura de Virgilio. Lo lleva de la filosofía a la poesía y con esa operación coloca la poesía por encima de la filosofía, porque la poesía y la historia juntas le posibilitan una representación real del mundo contingente, a diferencia de la filosofía neoplatónica que posibilitaba una representación abstracta del mundo, por lo tanto, no real. Bueno, en esta segunda, después de esta secuencia, de este primer diálogo donde uno se presenta y el otro lo reconoce y dice por qué lo admira, viene otra secuencia en donde Virgilio le dice: te conviene emprender otro viaje. Me respondió, tras de mirar mis lágrimas. Sí, salir quieres del lugar selvático. Ya Virgilio le da un consejo. Si quieres salir de acá, vas por el camino equivocado. Tenés que hacer otro viaje. En todo caso, nosotros podemos pensar el canto primero como la historia de un viaje fallido. El viaje que Dante quiere hacer, pero que no puede, porque no lo puede hacer solo. Entonces, ese viaje es un viaje fallido y el otro viaje que tiene que hacer, que es el que le recomienda Virgilio, es un viaje distinto.
Entonces, la idea de Virgilio, acá la figura de Virgilio, le es presentada a Dante como una figura que le ha sido ofrecida por Dios, ¿no? Una figura que le ha sido, bueno, para que Dante supere esa crisis y realice el viaje de conocimiento que tiene que realizar, ha sido el cielo, la Virgen María, quien a través de Beatriz y Santa Lucía, 3 mujeres que van a estar presentadas en el canto 2, son las encargadas de enviar a este guía, de de pedirle a Virgilio y de enviarlo al encuentro con Dante para que Dante pueda realizar ese camino. Dante solo no podía. Tenía que hacerlo con la ayuda de Virgilio, que representa la razón, la sabiduría, que lo va a acompañar. Y Dante le dice, aquí le dice exactamente lo que tiene que hacer. Ese viaje, porque primero acuérdense que les había dicho, ¿por qué no subís la montaña? Y esa pregunta quedó flotando. Dante iba a decir, bueno, porque no puedo, porque el viaje que tenés que hacer, el viaje hacia arriba, en realidad es un viaje hacia abajo. Es el viaje hacia abajo. Y en esta indicación, en este consejo, Virgilio le está diciendo también, pero en realidad no lo está diciendo Virgilio, pero en realidad son las ideas de Dante las que se vehiculizan por las palabras de Virgilio, que a la presunción de la filosofía, Dante ofrece la humildad cristiana. Entonces, esa humildad de decir, bueno, me voy a enfrentar con lo peor de mí también, porque ese descenso significa enfrentarse con lo peor de él en ese viaje, voy a poder luego hacer la ascensión que me va a llevar a la divinidad. La profecía del feltro es la profecía que Virgilio le dice en esta segunda parte del canto, alude a que, bueno, en esta época de confusión y de crisis y de desorden, va a llegar el tiempo en que el Veltro, un salvador de la Italia desordenada y de la Iglesia, traerá orden y salvación, ¿no? Y luego el canto termina esta idea del veltro también. Yo no me quería desplayar mucho en eso porque, bueno, es una profecía un tanto oscura. Yo no soy dantista, pero tiene que ver con la llegada de un emperador y alude también a las ideas, podríamos decir hasta neogibelinas de Dante, ¿no? Neogibelinas en el sentido de que Dante era partidario del imperio. Y en ese sentido, Virgilio con esta profecía le está animando a pensar que eso va a ser posible. Poeta en los últimos tercetos. Pues te ruego por ese Dios a quien no conociste, que a fin de huir tan mal y a otro más graves, me conduzcas allí donde me has dicho, y que vea la puerta de San Pedro y a los que tú muestras tan dolientes. Se puso en marcha y yo seguí sus pasos. Es muy importante ese último verso, bueno, los últimos 2 tercetos, pero el último verso, porque Dante acepta, después de esta conversación con Virgilio, a quien reconoce como maestro, como autor, como guía, reconoce lo que Virgilio le dice, vas por el camino equivocado, y acepta, a pesar de reconocer las flaquezas de su voluntad, acepta hacer este viaje. Y Dante dice, se puso en marcha, Virgilio se puso en marcha y le seguí sus pasos. Dante siempre detrás de Virgilio, esa disposición de maestro, de guía, que va adelante y a quien Dante sigue, le da a Dante la seguridad de ese viaje que va a emprender.
Yo no sé si alguien me quiere preguntar algo, porque bueno, he hablado, y si hay alguna pregunta para hacer o algún comentario, si no, continúo. Yo, perdón, Sí. quiero agregar algo. Dante, Gustavo es mi nombre, perdón, me presento. Sí, te veo ahí. Dante entra justo en la historia, en el momento, es más, Dante creo que fue el autor que da inicio al Renacimiento, no solamente como escritor, sino como cultura en sí. Voy a explicar un poquito por qué pienso esto. Anteriormente esto, en la Edad Media tenía un periodo en que era el hombre focalizándose hacia Dios, y esto impedía o era mal visto cualquier tipo de análisis de los libros no eclesiásticos. De hecho, se quemaron o se perdieron muchos textos clásicos romanos o griegos en los primeros años de la Edad Media, porque eran vistos como una desviación del pensamiento al que tenía que aspirar el ser humano. El ser humano no podía dirigir nada de su pensamiento que no fuera dedicado a Dios. De hecho, la cultura, la pintura, la escultura, la escritura, era todo focalizado hacia el lado religioso. Y como bien usted decía, Virgilio era visto como un filósofo, cuando lo que en realidad Virgilio, como bien decían al inicio de la charla, fue un poeta que el mismo emperador Augusto le pide que haga una elegía, una oda a cómo el pueblo romano estaba destinado por los dioses y por la historia, como descendientes de Marte, como descendientes de los troyanos, de Eneas, estaba destinado a dominar el mundo. Hablaba del hombre en sí. La Eneida habla de la misión del hombre en la tierra, la misión que tiene que cumplir el hombre en la tierra, no ya refería a los dioses, sino como una misión propia del ser humano. Bueno, Dante se nota que lo ama Virgilio, porque lo pone en los versos estos iniciales, él lo destaca mucho, que él eres mi maestro y yo me inspiro en vos. Y bueno, Dante está obsesionado con la Eneida que es un libro que combina la Odisea, porque hace todo el viaje que tiene que hacer el pobre Eneas y todos los troyanos por todo el Mediterráneo, es decir, igual que la Odisea, el viaje de Ulises, y hace algo similar a la Ilíada, porque después todo el combate que tiene que hacer Eneas con todo su pueblito para poder fundar su ciudad en el Lacio, que iba a ser Alba Longa. Bueno, a lo que voy yo es que Dante lo toma y él es como que le abre la puerta nuevamente a la humanidad a que vuelvan a leer a estos clásicos, a Virgilio y después a los libros de Homero, etc. Algo que hasta ese momento no se veía. Yo creo que esto fue un gran impacto en el mundo de ese momento. De hecho, por ejemplo, Boccaccio lo toma y Boccaccio se hizo fanático de Dante y de los libros clásicos. La literatura clásica vuelve a renacer. De ahí viene el nombre, Renacimiento. La humanidad renace en esta yo ahí estaría, estoy de acuerdo con lo que decís, pero te diría algo ahí, que a lo mejor no se entendió bien cuando lo expliqué al principio. Yo no diría todavía que Dante funda el Renacimiento. Esto que vos bien estás señalando acerca de este carácter laico, de este carácter humano que Dante encuentra en la tradición clásica y que él reinstala en la Divina Comedia, creo que marcan el carácter laico que está en la tradición literaria italiana desde su génesis, que en este caso Dante es una obra medieval, que tiene elementos laicos, diría yo, pero sobre todo el infierno, ¿no? El infierno que está fundado a partir del principio de humanidad. ¿Qué hace que lo que vos decís me da pie para señalar esto, que no haya una interrupción entre la Edad Media y el Renacimiento en Italia? La Edad Media y el Renacimiento se dan como una continuidad. ¿Por qué? Porque la presencia de lo humano es tan fuerte que ya había nacido en la Edad Media. Y había nacido en la Edad Media, digamos, o estaba presente en la Edad Media, por ese contexto político-social que las pequeñas ciudades-estados posibilitaron, que fue distinto al resto de Europa. Pero
pero son autores medievales, ¿no es cierto? Boccaccio también. El Renacimiento viene un poquito después, pero está bien reforzar esa idea, porque este principio de humanidad y de realidad que Dante funda en la Divina Comedia, incorporar la realidad como principio contingente, es nuevo, es novedoso y le da la vigencia que la obra tiene hasta hoy, ¿no es cierto? Creo que en eso radica el punto más significativo de la obra y actual. Por eso podemos decir es un clásico, porque esa condición humana puede leerse hoy, como la condición humana se puede leer en Shakespeare también, y en Dante también. Son autores que pasan los siglos y nos siguen hablando, nos siguen interpelando por la presencia justamente de lo humano, porque lo humano está en el centro de esa construcción. Te puedo agregar algo, Silvia. Yo considero que la visión teológica y filosófica de Dante es netamente medieval. Su visión de la vida, del mundo, de la realidad es netamente medieval. En este sentido, decimos que es el punto más alto del hombre medieval. Ahora, desde el punto de vista político, es sí, un hombre de pasaje entre el Evo Medio y el Renacimiento. Sí. Fíjate, era un güelfo. Los güelfos eran los que apoyaban al Papa, los ghibellinos eran los que apoyaban al emperador. Pero en Florencia había dos líneas de güelfos, y güelfi bianchi y güelfi neri. Los güelfos blancos eran los que sí apoyaban al Papa, pero decían moderados. Que, con cierta moderación, porque eran decimos, queremos mantener la autonomía de la ciudad. Entonces, y es por eso cuando el cardenal de Agua Viva entra en Florencia, la primera cosa que hace es obligar a Dante a escapar. Y ahí empieza el exilio de Dante. Porque era el hombre. Dante no es solo poeta, Dante es un político, es uno que se juega en la vida política de Florencia y está por el lado de la ciudad, no tanto del poder supremo del Papa, al punto tal que mira un poco con simpatía también al emperador. Entonces, en este sentido, es un hombre que es un puente entre el Evo Medio y el Renacimiento. Pero desde el punto de vista, esta es mi opinión, por supuesto, desde el punto de vista cultural, filosófico y sobre todo teológico, es el hombre del Evo Medio. No, en ese sentido sí, Dante es medieval, toda la cosmovisión que uno advierte en la Divina Comedia es medieval. Sí, podemos decir, esa presencia humana fuerte que funda el infierno y que motiva la creación del infierno, le confiere una importancia al hombre distintas a otras obras medievales, pero que justamente tienen que ver por este contexto particular que vivió Dante, esta vida en Florencia, esta lucha política encarnizada, esta vida civil que lo trae a la realidad, pero toda la organización, esto lo explicamos en el encuentro pasado, toda la organización de la obra, las concepciones teológicas, científicas, cosmogónicas que organizan la obra son medievales. Son medievales y deben ser consideradas como tales, por supuesto. Bien, en el canto 2, porque antes de llegar en el próximo encuentro tenemos que pasar algunos cantos un poco rápido, me interesa sobre todo destacar que se da la fecha en la que se inicia el viaje, ¿no? Que es la del Viernes Santo de 1300, una fecha que establece una comparación entre el viaje de Dante y Cristo, ¿no? Cristo y Dante saldrán a la luz del purgatorio el domingo de Pascua. Este es nuevamente un acontecimiento histórico,
un acontecimiento real, una experiencia biográfica que funda la Divina Comedia en un tiempo y en un espacio. O sea, ancla la Divina Comedia en la realidad. ¿Por qué debería hacer yo este viaje? Esa es la pregunta sobre la cual gira el canto 2. Dante se pregunta, ¿por qué yo debería hacer este viaje? Yo no soy Eneas y no soy Pablo, que son las dos coordenadas, son los dos guías, justamente dos figuras, una de la tradición clásica y otro de la tradición cristiana. ¿Quién soy yo? Dice, ¿no? Mi fuerza no es suficiente, y acá otra vez el problema de la voluntad. En el verso 10, en el verso 33. ¿Por qué debería ir yo? Eneas fundó Roma, Pablo, apóstol de los gentiles, fue muy importante porque funda las bases teológicas de la iglesia. Pero el propósito del viaje de Dante es descubrir quién es él. Es un viaje que lo enfrenta a su propia esencia humana, y esa es lo que le va a posibilitar Virgilio, el valor salvífico de su propia voz. Incluso un hombre que se reconoce débil y que necesita de la ayuda de un guía, que va a ser Virgilio. Además de las tres mujeres, la Virgen María, Beatriz y Santa Lucía, que median para enviar a Virgilio y que Virgilio se convierta en el guía, en el Señor y en el Maestro. Finalmente, en el canto 3, ingresamos ya al infierno. Por mí se llega a la puerta del infierno, ahí se atraviesa, ya se ingresa al infierno. Por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega al llanto duradero, por mí se llega a la perdida gente. Me hizo mi alto hacedor por justiciero, el divino poder me dio semblanza, la suma ciencia y el amor primero. Nada hay creado que en edad me alcanza, no siento eterno, y yo eterna duro. Perded cuantos entráis toda esperanza. Bien, atravesando esta puerta, estamos ya entonces en el ámbito claro y neto del infierno dantesco, el encuentro con Aqueronte, atravesar el encuentro con el río Queronte y con el barquero Caronte, que los va a transportar y les va a posibilitar ya iniciar ese descenso y encontrarse con distintos pecadores que le van a ir dando sentido al viaje. Bien, si hay comentarios, preguntas, este sería el momento. No sé si fue clara la explicación, si ustedes entienden lo que vamos señalando. Parece muy interesante, trascendiendo la clasificación o la ubicación de Dante como medieval o como prerrenacentista, que de tanto Virgilio como Dante son poetas de síntesis. Y Virgilio mismo, para llegar a la Eneida, que es la culminación, es un poeta de síntesis de toda la tradición poética romana y griega, de los alejandrinos, de Lucrecio y de toda la contemporaneidad, en todas sus obras de poesía. Y lo mismo hace Dante, que tiene toda la tradición trovadoresca, y parte de esa topología también responde a las formas musulmanas, así que hay una síntesis, todos los poetas del Dolce Vita Nuovo, entonces hay una obra previa poética que sintetiza Virgilio en la Eneida, y que Dante también lo hace. Ese camino común es una reescritura de toda la tradición virgiliana, de toda la tradición alejandrina, sobre la que los republicanos como Cicerón protestaban, digamos, ¿no? Los neoteroi. Y digo esto porque el viaje es parte de esa, es una metáfora muy fuerte, una alegoría muy fuerte. Y hay algo que no se recuerda y que me parece muy interesante para mostrar el compromiso, hablamos de realidad, pero el mismo Virgilio, en el año de su muerte,
toma, y Horacio y otros le decían, por favor no lo hagas, toma un barco y va a recorrer desde Grecia, se va hasta Grecia con el libro, que él decía todavía no está terminado la Eneida, para ver si había representado bien cada una de las etapas de Eneas hasta Italia. Es decir, él quería verosimilitud poética dentro de su trabajo poético. Se encuentra con Augusto allí, pero él sufre una insolación muy grande y por esa insolación él cae enfermo y termina muriendo el año 19 a.C. Y estaba muy enfermo, dice, por favor, quemen eso, porque no está terminado, hace acordar a Kafka, ¿no? Quemen eso, ese manuscrito, dice, porque la verdad que no me gusta cómo está quedando, no lo pude terminar, dice. Entonces esta idea, como vos mencionaste, Silvia, del naufragio, no hay un naufragio ahí, pero hay un esfuerzo muy grande y hay peligros, los mismos peligros de Eneas, él los lleva sobre su propio cuerpo, muy romano y muy italiano eso también, digamos, ¿no? No es el mismo Dante con su exilio, ese otro viaje, digamos, es la laboriosidad del romano, o por lo menos, no digamos, del italiano, en el sentido de transitar y de representar como él mismo Virgilio había hecho en la Geórgica, que era la síntesis de los tratados de meteorología de toda la ciencia de la época del espíritu romano, digamos, para el cultivo y el cuidado de los animales. Entonces había un trabajo, una relación muy grande con la realidad, donde en este viaje que comienza está todo eso muy bien representado, ¿no? Por eso la elección de Virgilio es una continuidad no solo de la tradición poética, y no de poetas que vivían en su biblioteca tal vez como Petrarca, aunque Petrarca con la subida al Monte Ventós, ahí nos da un ejemplo también de que el esfuerzo del cuerpo también sale de la biblioteca para el sufrimiento poético. Entonces me parece que esas imágenes que preparan el comienzo de la Divina Comedia son muy fuertes y muy significativas. Es eso que decís de los viajes como reescrituras, que los viajes son también como reandar la obra de otro y reescribirla. Hay unos tercetos en el canto 3 que también me parecen a mí, porque son reescrituras que a su vez van marcando nuevas transformaciones, ¿no? Porque no es una mera copia, ¿no? En el canto 3 a mí me llamó la atención estos tercetos cuando Virgilio se enfrenta, cuando Virgilio y Dante están viendo cómo Caronte distribuye, baja las almas, transporta las almas, y dice, cual revuelan las hojas del otoño una tras otras, hasta que al fin la rama rinde a la tierra todos sus despojos, la simiente de Adán rueda igualmente, arrojándose a la orilla una a una, a la señal cual ave a su reclamo. Esta imagen, ¿no? de las almas como hojas de otoño que caen de la rama y que están identificadas por un principio, por la simiente de Adán, o sea, por un principio de mal, de pecado, y que van a terminar ahí su historia, es una imagen que está tomada de la Eneida, ¿no? de la parte del libro 6 de la Eneida, cuando Eneas desciende al Averno. Pero acá no está la teoría de la metempsicosis de Virgilio, que cree en la transmigración de las almas, ¿no? En la reencarnación. Acá Dante presenta las almas como ese principio de circularidad de la tradición pagana. Dante lo transforma justamente por esta idea cristiana medieval en un principio de linealidad. Las vidas humanas empiezan y terminan. No son circulares, no se reencarnan en otras. Entonces, bueno, me parecía que era una imagen significativa dentro del canto 2 para marcar otra diferencia más respecto a esta, bueno, a esto que hace Dante, convocarlo a Virgilio, pero al mismo tiempo reescribirlo en clave cristiana que es una clave medieval. Bueno.
Bueno, yo no quiero cansar, pero quiero agregar dos cosas más, disculpa. No, El nadie tema cansa. el tema del viaje, en este sentido es netamente medieval también esto, porque la modernidad dice, justamente los filósofos modernos, algunos dicen que el viaje nunca tiene un punto final. El motivo del viaje es el viaje mismo. Es como el horizonte. Vos quieres siempre llegar al horizonte, pero el horizonte se mueve más te acercas. Mentre en la cultura medieval en Dante está netamente, el tema del viaje es el imperio, es llegar a ver a Dios, que nunca lo se puede ver, es salir a rivedere le stelle. Este es el tema del viaje. Entonces, tiene un objetivo claro sobre esto. Y fíjate el concepto de tiempo. Es verdad que el concepto de tiempo, decimos antiguo, es circular. El concepto de tiempo, decimos un poco griego, es lineal. Pero el concepto de tiempo cristiano, y es típico de Dante, es espiral. Es decir, es un círculo que sube, que sube, que sube, que sube. Es decir, tiende siempre hasta la perfección o a Dios o a quien sea. Pero termina. O sea, Por no eso, se repite. y vuelvo a este discurso, es un viaje que termina, que tiene un objetivo, que tiene un punto final. La idea de la vida como viaje que termina. Exactamente, que esto es un concepto, lo repito, para mí medieval. Lo dijimos al principio. Sí, te digo, es muy lejos del concepto de la modernidad. Bueno, más allá de esto. Yo creo que hay un componente clásico fundamental porque el viaje, por algo en ese infierno él pone lo de Ulises, que ese último viaje de Ulises es un desafío a los dioses y aparece con Dante y es tan potente en toda la lírica y está presente permanentemente. Bueno, no voy a hablar de los poetas ingleses, pero podría hablar de Borges, está en toda la literatura contemporánea, y es una imagen muy fuerte, es decir, es un viaje que aunque parece lineal, hay una idea ahí de desafío y de desafiar el destino, vuelvo a repetir la palabra, y luego, bueno, había otra cosa que quería decir, a ver, que me parece importante, bueno, y está la Odisea detrás, así que me parece importante esa imagen del tránsito y del viaje, que no es por más que será el encuentro con Beatriz, es un viaje enormemente arduo, pero muy inteligente de Dante para poner todas las dificultades que tiene o la posibilidad de muerte como rescata eso de Ulises, que en realidad es totalmente novedoso en Dante, digamos, ¿no? No se conoce mucho el origen y que tanto influyó en el siglo XIX, digamos, ¿no? Esa idea del viaje ilimitado, sin fin, en desafío y aún perdiendo la muerte. En esa imagen fuerte que está presente en Dante está el Moby Dick, esa idea de desafiar a los mares y buscar el monstruo aunque uno vaya a perder la vida. Hay algo de eso, creo que lo dice Borges, en Dante, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es esto, porque acompaño todo lo que ustedes están diciendo. ¿Qué edad tiene los versos de Dante que nosotros los seguimos leyendo y tiene una enorme actualidad? El beso, su boca mi baciò tutto remante de Francesca, suena, es lo que uno quiere escuchar, digamos, ¿no? El día de hoy, digamos, esa voz de esa mujer tan potente, no tiene la actualidad del siglo XXI, por eso Dante ha hecho con el lenguaje unas cosas, gracias a Virgilio y a todo lo que él de alguna manera refundió, que sigue sonando con una enorme actualidad, ¿no? La lengua, digo, la lengua, esa poesía. Sí, por eso, esta es la inmensa actualidad de la poesía. Un poeta es así, un poeta no tiene tiempo, un poeta va más allá del espacio y del tiempo. Bueno, no sé si hay alguien más, porque acá si continuamos así, llegamos al paraíso.
Como todo el viaje de Dante permite la interpretación que cada uno le demos en base al encuadre que cada uno tenga desde su propia realidad y creencia. El lenguaje es de cada uno que lo expresa desde su propia realidad. Sí, es verdad. Y si me permiten, hoy cuando releía el infierno, cuando releía estos cantos, y bueno, y estamos con Silvia, con Leopardi, entonces dije, bueno, ¿no está Leopardi acá en el infinito? Cuando sale de la selva oscura, ¿con qué se encuentra? Con una colina, con el Colle se encuentra Dante, ¿sí? ¿Y qué hay más allá? Está la luz, ¿eh? Entonces dije, me quedé pensando en el infinito, y cuando Virgilio le dice diletose monte, no está, digamos, el naufragarme dolce questo mare, a mí me parece que releería otra vez el infinito y volvería a releer esos versos de Dante, porque me parece que también Leopardi está reintegrándose en este viaje, que es el viaje de la imaginación, pero tiene en cuenta esta colina que no le permite ver claramente, digamos, ¿no? Y está la idea del naufragio. Me encantó eso, pero en la relectura de hoy me surgió eso, así que Dante sigue sugiriendo continuamente nuevas posibilidades. Bien, yo les pediría a los que nos van a acompañar en estos encuentros que para el próximo lean el canto quinto, vayan leyendo todos los cantos de la total, tienen tiempo y vayan leyendo, vamos a trabajar el canto quinto, entonces, para que ya ustedes vieron que es una lectura densa, que hay que leerlas varias veces, que no basta con escucharlo solamente una vez, entonces de esa manera va a ser más rico y más provechoso el intercambio y lo que digamos. Bueno. Bueno, Silvia, dale. Bueno, si no hay otras preguntas, la cerramos acá, que son ya casi las 7. Insomma, 1 hora y media, casi 1 hora y 45 minutos, muy intensos, muy profundos. Nos vemos al final de este mes para el tercer encuentro. Y bueno, retomamos la última frase del canto primero. Allora si mosse e io gli tenni dietro. Bueno, acá tenemos nuestra Virgilia actual de este curso. Ella se mueve y nosotros le iremos atrás también para el próximo encuentro. Muchas gracias a todos, entonces. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Vamos a saludar. Hermoso. Aprovecho para recordarle 2 cosas. Nosotros el 9 de junio tenemos otro encuentro sobre Sciascia. Hablará la profesora Spalanca de la Fundazione Sciascia sobre Cadaveri Eccellenti, que es sobre un texto de Leonardo Sciascia, que es el contexto. Y por lo tanto, bueno, sigan también esta actividad sobre los 100 años de Leonardo Sciascia y sigan también, a mitad de junio está todo el ciclo de cine Fare Cinema con una serie de actividades. Bueno, gracias y muy amables a todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Luego. Gracias. Adiós.